Bendiciones. Es para mí un motivo de mucha alegría poder compartir el mensaje de la palabra con ustedes el día de hoy. Y el título que le he colocado a este mensaje es ¿Cómo podemos ser revestidos con poder? Y quiero que vayamos a Efesios 3, del 14 al 21. Y dice la palabra de Dios así. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y es importante que nosotros sepamos que Dios da un poder especial. ¿Para qué ese poder? Para testificar. Un poder extraordinario para los desafíos extraordinarios de un creciente testimonio por Cristo. Y quiero que vayamos a Lucas 24, 48 y 49. Y dice la palabra de Dios así: Vosotros sois testigos, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Escúchame acá. El poder desde lo alto será esencial para expandir el reino de Dios, testificar de Jesucristo. Amén. Y quiero que vayamos a Hechos 1:8. Y dice la palabra de Dios: Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder es esencial para los desafíos de una siempre creciente o de un siempre creciente testimonio por Cristo. Nosotros, para poder tener o ser revestidos con ese poder, debemos estar llenos con el Espíritu Santo. Y ese extraordinario poder cayó sobre los cristianos en Pentecostés. ¿Qué nos dice Hechos 24:4? Perdón, Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Todos qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y este poder o esta llenura vino sobre la iglesia y sus mensajeros una y otra vez. La iglesia primitiva fue llena una y otra vez del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué fue llena? Para los desafíos especiales de testificar de Cristo. Y quiero mirar unos textos que nos corroboran lo que les estoy diciendo. Hechos 4:8, que dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con los gobernantes del pueblo, y ellos vieron que hablaba con confianza. En Hechos 4:31, que dice: Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En Hechos 6:5 y 10, que dice: Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fe, y los judíos no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. En Hechos 7:55, que dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. En Hechos 11:24, ¿qué podemos observar? Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Y qué pasó? Una gran multitud fue agregada al Señor. En Hechos 13:9 dice: Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en Elimás, dijo: ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros debemos anhelar ser llenos con toda la plenitud de Dios. Miren que no solamente habla en el libro de Hechos, la carta de Pablo o las cartas que escribía Pablo hablan también del mismo poder disponible para los cristianos.
Y un ejemplo está en Efesios 3:16, cuando Pablo ora para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y vemos que en el versículo 19 ora para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y en el versículo 20 dice que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. En otras palabras, y escúchenme acá, el poder extraordinario está disponible para los creyentes. Es un poder que puede hacer más de lo que ordinariamente pensamos o nos imaginamos. Ese poder viene con el Espíritu. Está de acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios. Es la misma plenitud de Dios. O sea, es poder, el mismo poder de Dios fluyendo en y a través de nosotros. Y eso suena como, wow, película de Hollywood, pero así lo dice su palabra y su palabra no miente, su palabra es verdad. Cuando la soberanía de Dios derrama esta clase de poder a una iglesia o sobre una iglesia, es lo que nosotros llamamos avivamiento. Y escúchenme acá. El propósito de Dios para tal avivamiento es que nuestro testificar de Cristo tenga más convicción, más coraje, más sabiduría, más efecto, de manera que Dios sea grandemente glorificado. Cuanto más y más sea alcanzada, más y más gente sea añadida para el Señor. Para eso es para eso es que Dios nos da ese poder para avivarnos, para que ese poder, ese depósito de Dios en nuestras vidas, se avive en nuestro ser y podamos compartir a otras personas la palabra de Dios. Es a causa de Él que Él nos llena del poder, no es a causa de nosotros, es a causa de Él, para que testifiquemos de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer, cierto? Y lo más hermoso es que la Biblia nos enseña que hay formas de buscar este poder, pero que nosotros tenemos que prepararnos para recibir ese poder. Y vamos a desarrollar las 4 maneras de buscar el poder del Espíritu Santo. Y la primera es sumergiéndonos en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Es casi seguro que no seréis llenos del poder del Espíritu Santo si no estás lleno de la palabra de Dios. Hechos 1:8 y Lucas 24:48, que ya lo leímos, que nos enseña que el poder es dado para testimonio efectivo y nosotros testificamos principalmente con la palabra de Dios. No hay razón para pensar que Dios concederá la pólvora de su espíritu si tú no cargas el rifle con el proyectil de la palabra de Dios. Un ejemplo. Nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, que dice Lucas 4:14. Dice que Jesús regresó del desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo luchó con poder contra el diablo en el desierto? O sea, ¿cómo lo hizo? Sencillo. Cada vez que era atacado, él respondía, escrito está. ¿Y qué hacía? Pues citaba las escrituras. Jesús fue lleno del Espíritu Santo porque estaba lleno de la palabra de Dios. Vemos que en Juan 6:63 Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escúchame aquí. Las palabras de Jesús son la voz y el poder del Espíritu que da vida. Si nosotros no escuchamos sus palabras, no vamos a recibir su poder. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. En Efesios 6:17, ¿qué dice? Pablo dice que debemos ponernos toda armadura de Dios, incluyendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si quieres que el Espíritu venga poderosamente sobre ti, de manera que puedas vencer a los principados y a las potestades, entonces pues debes tomar su espada, la palabra de Dios. Él no luchará sin su espada. En 1 de Juan 2:14, Juan dice, os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Ellos son fuertes, ellos son poderosos y han conquistado al enemigo más poderoso, Satanás. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra de Dios permanece en ellos. Si no guardas la palabra de Dios dentro de ti, no habrá poder y no habrá victoria sobre tu vida. Si quieres el poder del Espíritu Santo en tu vida, y si estás cansado de ser un débil o una persona débil o un cristiano común y corriente, entonces cambia tu rutina. Sumérgete en la palabra de Dios. Léela, piénsala, medítala, memorízala, úsala, aplícala, obedécela. La principal manera de buscar el poder del Espíritu Santo es sumergirnos en la palabra de Dios. No hay otra. Como segundo punto, para poder sumergirnos en la palabra, en ser revestidos en el poder de Dios, es creer la palabra de Dios. Y déjame que sea un poquito más específica. Confía en que Dios quiere hacer cosas maravillosas para la gloria de Él a través de ti. Por eso es lo que la Biblia, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Espera que el Espíritu Santo dentro de ti te dé el poder de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creo que la fe es el camino para buscar el poder del Espíritu Santo? Sencillo, vamos a Gálatas 3:5. Pablo dice, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, por el oír con fe. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Las promesas de Dios y la buena dirección de Dios están en la palabra de Dios. Por eso debemos oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Si nosotros cambiamos nuestra rutina y apartamos realmente horas para el estudio de la palabra de Dios, para estar con Dios por medio de su palabra, antes de ir a cualquier sitio, miren, vamos a ser efectivos, vamos a ser revestidos de poder y vamos a testificar sin temor. Es importante que nosotros lo hagamos. El Señor, mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios es impresionante porque Dios, Dios se mete a nuestra mente. Mire, nosotros, dice la palabra que nosotros los que primeramente confiamos en Cristo, estamos destinados y escogidos para vivir en alabanza de su gloria. Y en el 3:20 que dice que por el poder que actúa en nosotros, Él es capaz de hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice, por el poder que actúa en nosotros. Si nosotros somos llenos de la palabra de Dios, si nosotros somos revestidos del poder de Dios, viene alguien o vemos a alguien en alguna necesidad, nosotros vamos a tener la fortaleza de hablar la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no hay un texto que nosotros podamos llevar a la persona para que ellos puedan conocer que hay un Dios, para que puedan ver en Cristo Jesús una respuesta a sus necesidades. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios y la creemos, pues el poder de Dios viene sobre nosotros y trabaja hasta a través de nosotros, ¿sí? Para poder llevar ese testimonio de Cristo a otras personas. La otra cosa que puedes pensar es que en este momento crítico, o sea, en esa situación que estamos viviendo, pues puedes creer la palabra de Dios. Mire, nosotros debemos de confiar que Dios va a hacer cosas maravillosas, amén, a través de ti para su gloria. Espera que el Espíritu Santo que mora en ti, Él te dará el poder de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vengan temores a nuestra vida, nosotros tenemos palabras y promesas de Dios para aferrarnos. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a tener confianza en Dios porque no lo vamos a conocer. Nadie obedece a quien no conoce. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a obedecer su palabra y vamos a vivir su palabra. Amén. Eh, es importante que nosotros estudiemos su palabra. Amén. Que estudiemos su palabra, que creamos en su palabra. Amén.
En Romanos 15:13, Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nota aquí la frase ¿en el qué? En el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En otras palabras, el creer en Dios y en su palabra, o al creer en Dios y su palabra más bien, somos llenos de gozo y de paz. Pero luego dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder del Espíritu es el resultado de creer y de la fe que provoca gozo y provoca paz. Entonces podríamos parafrasearlo así. Pon tu confianza en la palabra de Dios tan completamente que el gozo y la paz abunden y que el Espíritu Santo se derrame con extraordinario poder y esperanza en tu vida. Así de sencillo. Quiero que vayamos a Hechos 6, 5 y 11, 24, pero no lo vamos a leer. Lo lees en tu casita. Y podemos ver que aquí Esteban y Bernabé se los describe como llenos de fe y del Espíritu Santo. Probablemente porque las dos cosas van juntas. Ser lleno de fe es ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de fe. Es importante saber que la primera forma de buscar el poder del Espíritu es sumergirse en la palabra de Dios, como ya lo estudiamos. Pero la segunda es creer en esa palabra. Espera y ten confianza que Dios se propone hacer cosas maravillosas para su gloria a través de ti. El Espíritu Santo siempre llena el vacío de la fe. Como tercer punto, ora intensamente y ayuna por ello. La tercera forma de buscar el poder del Espíritu Santo es orar intensamente y algunas veces también con ayuno. De acuerdo con Hechos 1:14, que dice, y esto es a lo que dedicaron los discípulos en Jerusalén durante 10 días de espera hasta Pentecostés. ¿Qué hacían? Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Ven? Esto es lo que los discípulos estaban haciendo, según Hechos 4 del 24 al 31, cuando dice el versículo 31, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valor. Miren, ellos estaban orando y llenaban su vida de oración con la escritura y con oración y con la escritura del Antiguo Testamento. Y ellos estaban confiados en el poder soberano de Dios. En Lucas 11:13 podemos ver que Jesús les dice a sus discípulos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? El Espíritu Santo es dado a aquellos que lo piden al Padre. Ahora, puesto que esos hombres ya tenían una porción del Espíritu Santo en sus ministerios, pienso que lo que Jesús dice es que debemos pedir más del Espíritu, pero no porque Él venga en piezas, sino porque se revela y se mueve en diversas medidas. Y nosotros deberíamos orar por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 3 del 14 al 21, pero no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Pablo ora por los efesios y ora para que ellos sean fortalecidos con poder a través del Espíritu y que puedan ser llenos con toda la plenitud de Dios. Entonces, él debe creer que los cristianos pueden recibir ese poder y su llenura si él ora para que lo reciban. Escúchenme aquí. Nosotros debemos pedir a Dios el poder del Espíritu, el poder de su Espíritu. Y algunas veces vamos a tener que hacerlo con ayuno. Lucas 4:14, ¿qué dice? Dice que Jesús salió de sus 40 días de ayuno en el desierto lleno del Espíritu Santo. Miren, puede que Dios reserve su extraordinario poder para aquellos que lo anhelan de manera extraordinaria y lo demuestran en ayuno y en oración prolongada. Por tanto, busquemos la llenura del poder del Espíritu sumergiéndonos en la palabra de Dios, creyendo en sus promesas con expectante fe y orando de todo corazón, algunas veces con ayuno, para que Dios nos conceda el deseo de nuestro corazón
por su poder al testificar. Cuarto, obedece al Espíritu Santo. La cuarta manera de buscar el poder del Espíritu Santo es obedecerle, aún antes de sentir su poder. Miren, es importante saber que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero también debemos obedecer al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar. Creo que en esa situación en la que muchos estamos pasando, muchos nos encontramos, hemos resistido al Espíritu Santo tantas veces cuando Él nos está llamando a testificar de Cristo. Nos sentimos, traemos excusas cuando llega la oportunidad de hacerlo. Simplemente traemos a nuestro corazón inseguridad, dudas, racionalismo, preocupaciones mundanas. O sea, nos vemos envueltos en temor en vez de testificar de Él. Este es el tiempo donde nosotros más debemos de testificar y de llevar esa esperanza que solamente la encontramos en Jesucristo. Nosotros tenemos que estar aptos para fluir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Es importante que nosotros empecemos a sumergirnos en la palabra de Dios y a combatir la incredulidad en nuestros corazones y orar y ayunar por su poder. Nosotros podemos tener simplemente o podemos simplemente salir con un poco de poder o podemos salir llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Es importante que nosotros limpiemos nuestros canales, aquellas cosas que han venido a nuestra vida y que nos han obstruido, el que podamos fluir con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos, Él anhela llenarnos de su poder, pero somos nosotros los que tenemos que buscarlo. Amén. Buscar esas 4 maneras para poder llenarnos del poder del Espíritu Santo. Sumérgete en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Obedece al Espíritu Santo y ora intensamente y ayuna. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta preciosa día, Señor, te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos revistas y nos llenes del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Quita toda barrera, todo obstáculo, todo impedimento, todo argumento, Señor, que nos impida, Señor, ser testigos fieles de Jesucristo, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, donde hay mucha incertidumbre, Señor, donde la gente tiene temor, donde la gente no tiene esperanza, Señor, a llevar esa esperanza que es en Cristo Jesús, Padre. Llénanos de ese poder, revísenos con tu poder, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.